Buenos días, mi nombre es Xiomara Rojas Peña, de grado 11, y el día de hoy vengo a explicar mi cuento, llamado El sombrero del pulpo. La sinopsis es la siguiente. En el principio de los tiempos de todo, existieron tres maravillas que eran las creadores de todos los seres vivos, exceptuando a los humanos que fueron creados por Dios. Primero estaba el árbol de los tiempos, quien fue el que le dio vida a todo. Después, la cueva de cristal, que era la que mantenía a salvo el árbol de los tiempos y que le daba sustento y los minerales que procedían del centro de la tierra. Y por último, teníamos a la maceta mágica, que era custodiada por un pulpo o por una criatura mítica mágica que era capaz de convertirse en cualquier animal mágico. Esta maceta simboliza, como las macetas, pero era mágica y podía transportar el árbol si alguna vez había algún problema. Un día, unos piratas llegaron y robaron los tesoros de la cueva, donde habían tesoros mágicos y nunca antes vistos, dejando malherido al pulpo, quien se hundió en las profundidades del mar, y entonces la maceta no pudo guardar el árbol para irse a otro lugar, trasplantarlo. Entonces, al quedar destruido el territorio de la cueva de cristal, que después con el tiempo se fue mejorando, el árbol se hundió al fondo del mar y ahí creó una cúpula de oxígeno porque era mágico y era el creador de las cosas, y protegía y tenía ahí viviendo a las personas que naufragaban en el mar Bluesert. Y ahí se quedó hasta hace poco tiempo. Hello, good morning or good afternoon or good evening. My name is Luna Xiomara Rojas Peña, and I'm in 11th grade. The name of my story is The Head of Octopus. Now, the synopsis is as follows. In the beginning of everything, there were three wonders that were the creators of living beings. Except for humans, of course, who were created by good. First was the tree of the times, after the crystal cave. This was the one that gave sustenance to the tree. To be magical, provided minerals for the center of the earth. And finally, this had the octopus had a pot that was protected by a fantastic animal capable of transforming into any aquatic animal. One day, pirates come to steal the treasures of the cave, leaving the octopus badly wounded. They achieved their objective. Then the tree of the age, not receiving the sustenance it needed, sank into the depths of the Bluesert Sea, when he stayed until recently. Sombrero del pulpo. Primero comenzamos con los personajes, que son Kyler y Bronley el capitán. Kyler es un joven de 25 años con una personalidad alegre, amable y muy sociable. Durante años entrenando para ir a la gran embarcación, por fin logra su objetivo y emprende este viaje. Vive con sus abuelos porque sus padres jamás respondieron por él, y también tiene dos hermanos, uno menor y una hermana mayor. Bronley, el capitán, es el capitán del barco. No sabemos cuántos años tiene. Su carácter no es nada árido, más bien cálido. Estuvo en las fuerzas marinas de Bluesert durante 8 años, pero cansado de esta vida se convirtió en un pirata. Desconocemos datos sobre su familia, al igual que su vida privada, y es el que guía la expedición y la embarcación este año. Comenzamos con el prólogo. Hace cientos de años, en el mar Bluesert, existió una criatura mítica llamada el sombrero del pulpo. Se decía que castigaba a aquellos que fueran en contra de la voluntad del mar.
El sombrero del pulpo era un extraño animal en forma de sombrero que medía no más de 50 centímetros. Pero si se llegaba a mostrar, aquella persona que lo haya visto desearía no haber irrumpido en sus aguas, pues jamás volvería a ver la luz del sol, o al menos eso era lo que se decía. Pasaron los años y los siglos, esa criatura pasó a ser leyenda y se perdió en las profundidades del bravo mar, de los escritos de las ruinas Blue. Capítulo 1. Viaje a Octope. Las nubes pronosticaban un día de lluvia y todo el pueblo de Blooper alistaba su sombrilla, menos el joven Kyle, quien preparaba su equipaje para el viaje que había esperado toda su vida, la gran embarcación hacia el mar Bluser, ubicado en la península de Octope. Este viaje, que daba estadía a solo 90 hombres, se realizaba cada año, con el único objetivo de encontrar tesoros en toda la península y dar una enorme recompensa a quien lograra encontrar al monstruo marino más temido, el sombrero del pulpo. Mientras el joven subía sus maletas y se despedía de sus abuelos, Brownlee, el capitán del barco, con gritos y saltos, saludaba a todos los tripulantes. Bienvenidos a crucero, señores. Sé que han esperado esto durante gran parte de su vida, así que sigan. ¡Arr! Al entrar, continuó diciendo, tendrán 20 marineros a su disposición. Como cada persona sabía exactamente hacia dónde tenía que ir para guardar todo su equipaje, establecerse no fue algo difícil. Y claro, mucho menos hacer amigos, que solo por el hecho de estar allí ya entablaban conversaciones sobre su objetivo. Eran las 8 de la mañana y a las 9 comenzaba la travesía. Kyle, emocionado, comenzó a instalarse rápidamente en su camarote, terminando de arreglar todo en tan solo 10 minutos, entre los cuales todos los demás curioseaban la enorme embarcación. 5 minutos después, el capitán mandó llamar a todos y los reunió en la cubierta para explicarles a punta de detalle el rumbo a seguir, las normas para todo el viaje y asimismo introducirlos más en su aventura. Todos listos para oír al capitán, entusiasmados y con los ojos bien abiertos, esperaban a que comenzara su charla, cuando los 20 marineros que ya venían a bordo comenzaron a pasarles mapas, que al parecer indicaban con exactitud cada punto del territorio, hacia donde se dirigían, y el mar que los rodearía durante unos cuantos días. También les repartieron brújulas, linternas, lápices y bolsas de cuero. Con el bullicio del momento, cada tripulante comenzó a imaginar y a decir cuántas cosas podría encontrar e incluso que ganarían el premio mayor. ¡Atentos!, gritó el capitán. Mis valientes, sé que todos están listos para casi cualquier cosa, pero primero debo enseñarles el camino, los pasos a seguir y casi todo acerca de estos 10 días en los que surcaremos el largo y vasto mar de Bluser. Entonces comenzó a explicar. Como cada uno sabe, esta gran embarcación se celebra cada año, no solo por los tesoros que se pueden encontrar y llevar a casa, sino también como una conmemoración a nuestros antepasados piratas del mar Bluser, quienes navegaban a través de las más viles olas contra las más fuertes tormentas, buscando una mejor vida para todos nosotros. Hoy, hace 500 años, se fundó Blooper, y en honor a nuestros fundadores emprenderemos este viaje. Todos gritaron con alegría junto al capitán de tanta emoción que se había generado en el ambiente. Ahora sí, continuó diciendo Brownlee, el capitán, en el mapa que acaban de entregarles encontrarán señalados nuestros puntos de partida, con una línea que termina en nuestro punto de llegada, complementando con la trayectoria a seguir en este mar. Si pueden observar bien, tenemos unos cuadros de color rojo, los cuales son los puntos más críticos de nuestro viaje. Aquí es donde convergen las corrientes de los océanos hermanos y al no tener masa de tierra no poseen una resistencia. Y como si fuera poco, los fuertes vientos nos podrían hacer naufragar, como pasó hace 10 años con la embarcación Yellow. Pero aún así, no hay nada que temer, los tranquilizó el capitán, porque muchos miraban con desesperación a sus compañeros. Kyle, observando con mucha atención el mapa, no entendía algo que estaba escrito en él. Y al no poder evitar la curiosidad, preguntó: Señor, si me permite preguntarle, quisiera saber qué dice en la parte de abajo del mapa a mano izquierda, la no sé qué de cristal. Brownlee, intentando aclarar las letras del mapa con una lupa, intentó descifrar la palabra escrita, sin éxito alguno. Solo respondió:
Muy seguramente fue algún tipo de código de comunicación de nuestros pasados tatarabuelos. Si logras descubrirlo algún día, dímelo y tal vez te deje manejar mi barco. Todos rieron y simplemente ignoraron el mensaje oculto. A la vez voltearon a ver al capitán, quien interrumpió las risas para hablar del siguiente tema antes de zarpar. Por último, debemos enfatizar con detenimiento en las normas y los reglamentos que yo mismo creé para poder convivir en este lugar, que será su hogar durante muy pocos días. Entonces prosiguió sin una sola interrupción, hasta que a las 9 en punto sonó la campana que indicaba la ida y comienzo de esta travesía. En su retirada del puerto, los habitantes del pueblo desconocían por completo la aventura que vivirían estos hombres, tras haber entrenado tanto para esto. Pero con todo y la felicidad de cada familia, los abuelos de Kyler estaban preparados para cualquier situación que le aconteciera a uno de sus 3 nietos. Y felices por ver que el sueño más anhelado de aquel muchacho se podría cumplir, no se preocuparon en lo más mínimo por su vida, que más adelante correría un gran peligro. La marea era perfecta, y aunque llovía, todo parecía ir muy bien en el viaje, pero aún así nada estaba dicho ni dado por sentado. Ningún tripulante tuvo miedo, solo restaba esperar que les aguardaría los siguientes 10 días. Capítulo 2. 11 días para llegar. Transcurridos 11 días, por fin se veían unas pequeñas partes de tierra, lejos, pero a la vez muy cerca. Entonces uno de los marineros gritó: ¡Ojo al parche! ¡Tierra a la vista! Todos, sabiendo lo que eso significaba, comenzaron a emocionarse de nuevo y poco a poco recobraban fuerzas, las que habían ido perdiendo durante el camino, que incluso nos hizo demorar un día más de lo previsto. Las tormentas de los puntos rojos fueron tan fuertes que se vieron obligados a botar por la borda más de 10 barriles, donde guardaban suministros, unos botiquines de emergencia e incluso algo de comida o mantas, pero aún así guardaron algunas cosas esenciales. En conclusión, se agotaron tanto intentando no naufragar en el mar que su entusiasmo había disminuido, pensando también en rendirse. Pero por suerte, esos pensamientos se desvanecieron al escuchar que se veía su destino. Kyler, estos 11 días intentó descifrar lo que decía en el mapa, pero no tuvo éxito. Así que al escuchar todo el alboroto, lo olvidó y empezó a empacar todas sus cosas, para que cuando llegara a tierra firme, empezara su expedición sin ningún tipo de retraso. Eran las 6 de la tarde, cuando el barco arribó a October, la península más grande de toda la Tierra. Su extensión era de 3.237.500 kilómetros, además de que allí habitaban animales y plantas nunca antes vistas. A las 6:20 estaban ya todos fuera del barco, pero seguro ninguno esperaría no volverlo a ver jamás. Mientras el capitán explicaba que debían tener mucho cuidado con las bestias, todos se repartían armas, herramientas de excavación y comida, para estar listos a la mañana siguiente. Decidieron hacer 2 cabañas para formar 2 grupos, cada uno con 50 hombres y así tener más espacio. Acabaron de construirlas en menos de 4 horas, en una parte no muy alejada de la costa, pero tampoco cerca de la selva, que recubría hasta el más mínimo rincón de esta isla península. Así que cansados se fueron a dormir a las 10 en punto y ninguno se levantó hasta la mañana siguiente. Al otro día, al despertarse un joven, que parecía no tener mucha experiencia viajando, ya que tardó 3 días en acostumbrarse al agua y al barco, gritó y despertó a todos diciendo que faltaban algunos hombres en su cabaña. Kyler, quien dormía en la de al lado, se llevó la gran sorpresa de que faltaban 30 de sus compañeros. Alarmados, le deliberaron seguir el rastro de barro en forma de líneas perpendiculares, encontrar y rescatar a sus camaradas a como fuera el lugar, que seguramente habían sido atrapados y raptados por los feroces alimañas que vivían a solo unos pocos pasos. Listos y con el capitán Brownlee al mando, se adelantaron en las grandes montañas. Presenciaron criaturas que no habían visto en su vida, comiendo plantas que desconocían completamente. Fascinados por todo lo que veían sus ojos, no se dieron cuenta de que las líneas de barro habían desaparecido, pero por suerte llevaban al capitán, quien estaba atento de cualquier cosa. Los detuvo y con mucho cuidado avanzó hacia unos agujeros que no parecían muy naturales y observó detenidamente que se encontraba en su interior. Entretanto, el joven Kyler notó que no había un solo agujero, sino decenas de ellos en los terrenos que pisaban, y asombrado pasó a través de ellos, intentando no caer en ninguno. Quienes iban detrás de él siguieron sus pasos minuciosamente y se encontraron al final con restos de una especie de aceite muy oscuro
con olor a fósforo. Pensando en que era uno de los hombres, dijo que se trataba de petróleo. Lo conozco muy bien. Mi familia trabaja en una empresa de lubricantes. Pero, ¿qué hacen estos restos aquí? Sé que solo se pueden obtener de partes específicas y muy profundas de la tierra, así que necesitarían máquinas para extraerlo. Todos muy extrañados empezaron a atar cables. Deben ser esos huecos. La respuesta está ahí. Alguien tuvo que hacerlos para sacar el petróleo. Preocupado, Kyler dijo: pero se supone que esta zona de Octopus es naturalmente restringida solo para buscar tesoros y piedras preciosas, sin alterar la isla en lo más mínimo, por la leyenda de Octaviano. Brownlee oía atentamente a lo lejos cada palabra sobre lo que habían encontrado, y a su vez buscaba un camino a seguir, con el mapa en la mano izquierda y un trozo de pan en la otra. Escuchando cautelosamente todo el ambiente, logró oír una corriente, pasando unos arbustos del tamaño de él mismo. Cruzó por curiosidad y encontró un río con aguas negras. Enseguida llamó al resto, quienes llegaron en cuestión de segundos. Esa extraña corriente dirigía hacia una cueva que tenía forma de pulpo y al parecer estaba hecha de cristal. En ese mismo momento empezaron a caer pequeñas gotas de lluvia que se fueron convirtiendo poco a poco en un aguacero. Así que no tuvieron más remedio que refugiarse en la cueva. Esperando a que escampara y apreciando la lluvia que recorría las paredes, avistaron en una esquina algo que brillaba. Se acercaron lentamente y descubrieron que era un diamante. Ahí, en ese momento, recordaron el objetivo principal de su viaje, el cual era encontrar tesoros, y por fin lo estaban cumpliendo. Avanzaron hacia más, adentro de la cueva, y fueron encontrando más piedras preciosas: rubíes, diamantes, alejandritas, esmeraldas, amatistas e incluso otras desconocidas. Con tales descubrimientos no pudieron dejar de avanzar y sin darse cuenta cayeron los 40 hombres en una especie de abismo que conducía al mar. Mientras caían, fueron atrapados por unos tentáculos enormes que nublaron su vista. Se desmayaron por la presión que hacían en sus cuerpos, dejando que los arrastraran sin ningún tipo de oposición, cayendo en un terreno completamente plano y empapado, al parecer porque habían cruzado por agua durante unos minutos, y aún así ninguno de ellos despertó. Pasados 3 días, uno de ellos comenzó a recobrar fuerzas y logró levantarse. Capítulo 3. La cueva de cristal. Despertando, el joven Kyler, desorientado, comenzó a recordar qué era lo que había pasado y en dónde estaba. Pero aunque sus pensamientos se esclarecieron, no pudo reconocer en qué lugar se encontraba, ni encontrar a ninguno de sus compañeros de viaje. Pero lo que sí logró ver fueron muchos animales nadando a su alrededor. Bueno, más bien alrededor de una cúpula que parecía estar creada de oxígeno. También alcanzaba a observar muy lejos pequeños pueblos, con gente que se veía muy feliz al parecer. También habían árboles gigantescos con frutos realmente nuevos para él. Fue mirando hacia uno de los robles más grandes y entonces fue allí donde se dio cuenta de que estaba literalmente debajo del mar Lucer. No podía creer lo que veía, así que caminando lentamente hacia ese gran árbol, se tropezó con una piedra que llevaba algo escrito. La levantó y la leyó: la cueva de cristal, el árbol de los tiempos y el sombrero del pulpo. Sin entender el significado de esas palabras, continuó caminando con la piedra aún en la mano. Pasado ya enfrente del roble, abrió una puerta que conducía a su interior. Kyler, nervioso, entró y preguntó si había alguien. No obtuvo respuesta en ese momento, pero sí se lograba escuchar cómo se encendían luces y cómo éstas formaban una espiral hacia la parte más alta del árbol. Cuando se encendió la última bombilla, unos libros que estaban frente, ordenados, salieron volando y llegaron hasta el joven, que apenas los pudo esquivar a todos. Cayó al suelo y al mismo tiempo, al quedar mirando hacia arriba, vio un pulpo tallado en la madera. No pudo dejar de ponerle atención a cada detalle con el que estaba hecho, hasta que escuchó una voz que parecía no venir de ningún sitio y a su vez estar en todas partes. ¿Quién es el intruso que desea dañar al árbol de los tiempos? Kyler, asustado, respondió: no deseo dañar nada de este lugar, solo busco a mis compañeros, que perdí al ser arrastrado hasta este lugar desconocido para mí. En ese instante, el pulpo tallado comenzó a brillar, y saliendo de la madera rodeó al joven y lo comenzó a explicar muchas cosas sobre el lugar donde estaban.
Confiaré en tu palabra, porque tu mirada se ve sincera. Te contaré. Hace miles de años, cuando aún no existía nada, había en el centro de la tierra un árbol, llamado el árbol de los tiempos, este mismo en donde te atreviste a entrar. Un roble majestuoso, el más grande de todo el mundo, creador de cada cosa que puedes apreciar, el oxígeno que respiras hasta la comida que comes. En su parte posterior se encontraba una cueva, llamada la Cueva de Cristal. Esta albergaba en sí un sinfín de tesoros y piedras preciosas en tu interior, que a su vez eran guardadas por el árbol de los tiempos y yo, tu servidor, bueno, en realidad mi sombrero, el cual es una mini maceta, aunque no sé por qué las personas piensan que es un animal. Saliéndose del tema central, al darse cuenta el pulpo continuó, sí, prosigo. Un día maravilloso como cualquier otro de estos días, llegaron 10 barcos, así como el que tú traíste, que por cierto hundí. Alarmado Kyler gritó, ¿nuestro barco? Sí, pero espera, déjame continuar explicándote. No, espera un segundo tú. ¿Cómo crees que vamos a volver a nuestra tierra? No tienes de qué preocuparte, porque nunca jamás regresarás. Tapándole la boca con un tentáculo, intentó continuar con su historia. ¿En dónde había quedado? Ya me acordé. Bueno, llegaron 50 barcos a nuestra península, 25 por el norte y 25 por el sur. Entonces yo, el protector de las dos maravillas sagradas, supe en cuanto se empezaron a tirar cañonazos que no venían para hacer alguna cosa buena o para admirar las bellezas del territorio, así que decidí enfrentarlos. Las olas que creé no fueron suficientes y aunque derribé 20 de sus naves por cada lado, no logré derrotarlos a todos. Ellos llevaban armas que no habían sido creadas para hacer el mal, sino para el bien de todas las personas. Al no lograr mi único propósito de existencia, me hundí en las profundidades, con heridas de gravedad, con la maceta mágica casi sin poder mover ni un tentáculo. ¿Qué sucedió después?, preguntó el muchacho cuando por fin pudo liberarse. Lo peor. Excavaron hasta lo más profundo de la cueva, llevándose una gran cantidad de tesoros y minerales que protegían y mantenían con vida al gran árbol de los tiempos. Y como el trabajo era agotador, tuvieron que matar muchos de los animales mágicos que daban sustento al terreno con su poder. Además de que modificaron el territorio para poder vivir, teniendo ya sus propias casas en donde habían venido. El árbol de los tiempos no duró mucho más. Después de la ira de estos hombres, ya que no podía sobrevivir ni seguir expandiéndose para formar más terreno en la tierra, optó por adelantarse en su propia creación. Descendió hasta la planicie que quedaba debajo del mar y teniendo todo lo que necesitaba, volvió a empezar de cero. Y aquí es donde nos encontramos en la Octopus 2. Como viste, ya hay pueblos formados por personas que naufragaban en este mar tan tempestuoso. Es decir, que no eres un monstruo mítico que se lleva a las personas por gusto, interrumpió Kyler cuando entendió todo lo que sucedía. Los monstruos son nuestros fundadores, no los creadores. Las personas desaparecidas en realidad viven mejor que todos nosotros, protegidas por las 3 maravillas del mundo, y yo y mis compañeros solo somos intrusos que vienen a robar lo que no nos pertenece. En ese mismo instante empezaron a ver terremotos, creando tsunamis y remolinos en el mar, que amenazaban con destruir todo a su paso. Kyler junto al pulpo salieron del roble y observaron qué estaba sucediendo. A lo lejos también pudo ver el capitán con sus 38 compañeros corriendo hacia ellos, preguntándoles qué sucedía, a lo que respondieron que uno de los hoyos que llevaban a la superficie creaban remolinos en el agua, y esos remolinos posiblemente destruirían la cúpula de oxígeno en donde ya vivían más de 800 personas. El pulpo recordó unos extraños sucesos que habían ocurrido hace tan solo un día. Comentó que escuchó fuertes ruidos procedentes de la isla, ruidos que solo él podía oír por su extremada y aguda audición mágica, así que fue a examinar que todo estuviera bien. Y al subir vio unos 70 hombres moviendo máquinas con un tubo larguísimo que dejaban marcas en forma de líneas con barro, y vio cómo extraían un extraño líquido como aceitoso de color negro.
No se preocupó en lo más mínimo, porque sabía que cada año llegaban hombres que buscaban, recolectaban y se llevaban algunos tesoros y piedras preciosas. Solo miró por un rato y siguió su rumbo para continuar haciendo las cosas que debía hacer. Procesando todo, Kyler descubrió qué sucedía. Al parecer, sus compañeros, que creían haber sido raptados, solamente se habían ido a hacer cosas ilegales. Por eso el barco pesaba tanto, llevaban máquinas petroleras de las pequeñas, y durante la noche fueron y pusieron su plan en marcha. Ahora, por culpa de las decenas de agujeros, el territorio quedó inestable y soportado solo por el mar. Se crearon terremotos, remolinos e incluso contaminación auditiva para los animales que vivían en paz hasta ese momento. No había nada que pudiera hacer, así que solamente planeaba cómo subir a la superficie. Y pensaba en todas las personas que se ahogarían por no saber nadar. Esperando el momento en que todo se derrumbara, de repente el sombrero que llevaba el pulpo, el cual era una maceta al revés, saltó de su cabeza hacia la parte más alta de la cúpula, que era el árbol de los tiempos. Y agrandándose esta, trasladó a quienes estaban dentro del oxígeno subacuático, junto con plantas, animales, comida y demás, hacia Bután, región ubicada en las montañas más altas del mundo, en la otra punta del planeta, contando como referencia al pueblo de Blooper. Solo no había una sola gota de destrucción, ni modificación a ningún tipo de medio. Al llegar allí, la península Octoper quedó totalmente inundada, y nunca más se volvió a ver un rastro de tesoros, perlas o cosas mágicas. Desapareció del mapa. Kyler, en su nuevo hogar, se dio cuenta de lo maravilloso que era vivir sin ese lujo del que tanto se glorificaba el pueblo de Blooper, y comenzó a disfrutar de lo que lo rodeaba. El pulpo, a ser mágico, se puede transformar en cualquier animal acuático, así que convertido en un pez, vive en una pecera hasta el fin de sus días. En no mucho tiempo, nuestro joven protagonista encontró en un pantalón mojado el mapa que tanto había intentado descifrar, y al observarlo con detenimiento, supo que tenía un mensaje escondido justo en una parte que estaba aún húmeda. Entonces corrió, metió el trozo de papel en la pecera y al instante se reveló una frase. La siguiente: ¿son acaso los tesoros más valiosos que el Creador y el premio mejor que la vida? Con la pregunta al final, quiero que todos pensemos, porque seguramente vamos a sacar diferentes conclusiones. Todos nosotros sabemos que la contaminación y el daño a nuestra fuente primaria existe, y no desde hace poquito tiempo, sino desde hace ya varios años y mucho tiempo. Es decir, sabemos que el medio ambiente está en peligro, pero lo que no sabemos es que primero hay que cambiar nuestra mentalidad, y asimismo van a cambiar nuestros hechos. La reflexión es que los tesoros o las cosas que nosotros sacamos de la naturaleza y esta misma estuvieron mucho tiempo antes que nosotros. Por esto mismo no tenemos derecho a ir a destruir algo a lo que nosotros mismos le demos un cierto respeto por estar mucho antes que nosotros. Como por ejemplo nuestros tatarabuelos, las personas mayores, nosotros tenemos respeto también a la naturaleza. Añadiendo que nuestra vida, la que tenemos y lo que hacemos en el día y todo lo que tenemos, también es gracias a esta fuente que nos da lo que necesitamos. Y entonces ahora entramos a la segunda parte de la pregunta. Nos dice que el premio o la recompensa que podemos obtener es mejor que la vida misma. Aquí quiero poner un ejemplo de, digamos, por ejemplo, las personas que van detrás de animales por sus pieles, por su cornamenta, porque desean algo de ellas y las matan o incluso los disecan. ¿Por qué? Por tener un premio, por sentirse mejor, no sé. Ya todo esto es a lo que yo quiero llegar. La vida es mucho más importante que cualquier otra cosa. En nosotros, en los animales o incluso en las plantas. Y para terminar, quería decir que mi cuento tiene la contaminación acústica, la contaminación hídrica, la destrucción de hábitat y el deformamiento de terrenos. Y gracias. With this question, I want to ask to think.
because we're all gonna say different answers, of course. We all know that the pollution that exists and how our environment is endangered. So, the reflection is that the treasures that are in nature and these same were before us. This is why we have no right to destroy something we must respect, adding that the life we have is also thanks to nature. Then, we enter to the second part of the question. The price or the profit that we can take are more or are better than the life itself? I think that no, isn't better. Thank you.